quedamos, pastor? Porque aquí tenemos una, como hemos visto, Bueno, unos muy bien. 24. ¿Usted dónde se considera que nos quedamos? Sí, retomando este estudio acerca del libro de Daniel, nosotros habíamos quedado en Daniel 2:41. Parece que allí fue donde quedamos. Daniel 2:41. 12 o 2. Porque ya- Daniel 2:41. Daniel 2:41, porque en la última parte habíamos explicado los versículos 37 a 40, que es cuando Daniel le está interpretando el sueño al rey Nabucodonosor. Ok. Sí. Podemos hacer un pequeño recuento aquí desde el 37, desde el 36, que dice Daniel: este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Ok. Y allí comenzó él ya a explicar cuando dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. O sea, ya ahí comenzó a determinarle la significación de cada metal. Y después en el 39, cuando dice: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Ya sabemos cuál es ese reino, ¿no? Que después del reino de Babilonia vino el reino de... ¿cuál? El reino de... Primero estaba Babilonia, después fue los medos, ¿no? Digo, Exacto, el reino de los medo-persas. Correcto. Y después dice la palabra aquí: y luego un tercer reino de bronce. Que serían los griegos, ¿no? Es de los griegos, correcto. El cual dominará sobre toda la tierra, ya eso lo explicamos. Sí. Sabemos que el reino de Alejandro Magno se extendió hasta la India. Dice, pero viene ahora algo interesante cuando se refiere ya al cuarto reino, que es el versículo 40. Cuando dice: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. O sea, aquí la profecía no entra en mucho detalle. Aquí la profecía es panorámica, ¿sí? Apenas está anunciando la existencia de unos imperios mundiales, pero no entra a detallar a ninguno de los imperios mundiales, como sí lo hace más adelante en otras profecías. De tal manera que la profecía de la estatua, de la imagen del rey Nabucodonosor, es panorámica. Ella no entra en detalles de cada imperio, ¿sí? Ya cuando pasemos acá, por ejemplo, a Daniel 7, a Daniel 8, ¿sí? Ya allí, ya a Daniel 9, pues ya sí vamos a ir viendo una serie de detalles que la profecía va dando de cada uno de esos imperios. Pero en este momento no, en este momento la profecía es panorámica, solamente está anunciando la existencia de unos imperios. Sin embargo, cuando la profecía llega al versículo 41, dentro de esa vista panorámica nos va a mostrar algunos pequeños detalles, ¿sí? Como dice el versículo 41. Lo que vistes, así dice la santa palabra, lo que vistes de los pies
los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro. Será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como vistes el hierro mezclado con barro cocido. Correcto. Entonces, aquí vamos a tratar de dar una explicación concreta, porque después en los temas escritos que les vamos a mandar a ustedes sobre estos temas, ya van más detallados, van más explicados. No se preocupen que todo esto lo van a tener ustedes allá por escrito. Te lo agradezco mucho, pastor, gracias. Sí, lo que pasa es que estamos tratando de cuadrarlos bien, porque estamos trabajando a toda marcha. Sí. Le agradezco mucho, pastor, gracias. Sea que una parte se los mandemos, sea que la otra se los llevemos personalmente. Eso, Chihuahua. Entonces aquí vamos a dar unas explicaciones más o menos cortas pero concretas, así que les sirvan de base. Por ejemplo, aquí hay un detalle en este versículo cuando dice: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Hasta aquí estamos viendo dos detalles. El primero, o varios detalles. El primero dice: y lo que viste de los pies y los dedos. Observen cómo la profecía trata de ser aquí un poquito detallista. Bien pudieran haber dicho nada más: y lo que viste de los pies. Pero la profecía detalla, se refiere a los dedos. Lo que viste de los pies y los dedos. Al tocar los dedos, lógicamente nos está diciendo a nosotros: mira cuántos dedos tienen los dos pies. Porque está hablando de los pies en plural. No dice y los dedos de un pie, sino y los dedos de los pies. Entonces nos marca una pauta allí. Ojo, nos dice: miren, los pies tienen que observar a ambos pies. Y después dice los dedos de los pies. Entonces tenemos que irnos a los dedos. De tal manera que vemos que los dos pies juntos conforman 10 dedos. ¿Cierto que sí? Aquí estamos. 10 dedos. Entonces ya nos está hablando de 10 cosas la profecía allí. Otro detalle que vemos allí es el siguiente. Dice que los pies y los dedos estaban formados en parte de barro cocido y en parte de hierro. O sea, dos cosas que está la una pegada a la otra, pero no están unidas. ¿Sí? Pero están allí pegadas, la una con la otra. Cada una está lanzando un mensaje. Ahora lo vamos a ver. Y después dice: será un reino dividido. Entonces la pregunta es esta. Nos están hablando de un reino. Uno, porque dice será un reino, pero dice un reino dividido. Entonces nosotros tenemos que estas afirmaciones bíblicas llevarlas a la historia. ¿Y dónde vamos a cuadrar estas palabras en la historia?
sencillamente en la parte que sigue al último imperio de la cual nos está hablando la Biblia. La Biblia nos dice que el último imperio es como el hierro que desmenuza y quebranta todo. Entonces, llevando esa secuencia bíblica, encontramos primer imperio mundial, el de Babilonia; segundo imperio mundial, el de los medopersas; tercer imperio mundial, el de los griegos; y el cuarto imperio mundial es el imperio romano. El imperio griego se caracterizó por el uso del bronce, pero el imperio romano se caracterizó por el uso del hierro. De tal manera que la parte final, el versículo 40 se está refiriendo precisamente al imperio romano. ¿Sí lo vieron claro allí? Sí. Cuando dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ese versículo se está refiriendo al imperio romano. Pero el versículo 41 se está refiriendo a lo que le sigue al imperio romano. Es una prolongación del imperio romano. ¿Por qué decimos que es una prolongación del imperio romano? Porque el versículo 41, a ese nuevo reino que dice allí que va a estar dividido, le está colocando la característica del hierro, que es la misma del imperio romano. Por eso el pasaje allí está hablando de un reino. El 41 dice, será un reino. Pero como allí esa palabra reino le está colocando la profecía la misma característica del imperio romano, o sea, el hierro, entonces hay que entender que el versículo 41 se está refiriendo al mismo imperio romano, pero con una característica que le agrega, que es un imperio romano dividido, porque dice, será un reino dividido. Cuando nosotros vamos a la historia, encontramos que en el año 476, después de la era cristiana, efectivamente el imperio romano cayó. Pero si investigamos un poquito más en la historia, encontramos que cuando el imperio romano cae, él se divide. El mismo imperio romano se divide. Lo extraordinario que encontramos en la historia es que esa división inicial del imperio romano fue en 10 reinos. O sea, el mismo número o la misma cantidad de los dedos que tienen los dos pies. Por eso la profecía dice aquí en el versículo 41, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. La profecía es supremamente clara allí. O sea, cuando habla de los pies, nos habla de 10 dedos. Nos está llamando la atención a la cantidad de los dedos. Y cuando nosotros vamos a la historia, vemos que efectivamente el imperio romano, que es un reino, porque el imperio romano era uno solo, ahora se encuentra ese mismo imperio, o sea, un solo reino, dividido. Y recuerdan ustedes que yo les di una vez el número de los reinos en que se dividió el imperio romano. Sí, lo anotamos. Que si lo desean, lo podemos repetir aquí. Encontramos que esa división
se produjo en los siguientes reinos. Los érulos, los vándalos, Ahí vamos. Éludo. Que si los érulos. érulos con H, érulos, Ajá. los vándalos con B pequeña, los vándalos, ¿Qué pasó? los ostrogodos, los alemanes, alemanes que son los que conforman ahora la Alemania. Los burgundios, que es lo que hoy es Suiza. Los burgundios, Pero si ves que con el portátil la señal es mejor, fíjate que no molesta. los burgundios, que es lo que hoy es Suiza. Otro, los visigodos con B pequeña. Los visigodos, que es lo que hoy conforma a España. Los visigodos, hoy se le conoce como España a esa raza, esa tribu. Los francos, que es lo que hoy conforma a Francia, que hoy es Francia. Los borgoños son los que... Burgundios. Yo no sé. ¿No? ¿Qué burgundios? Burgundios. Déjame que abajo siempre. Burgundios. Los francos, que es lo que hoy es Francia. Los suevos, con B pequeña. Los suevos, Hoy es Portugal. que hoy es Portugal. ¿Tú quieres ir a la Los suevos, que es lo que hoy es Portugal. Los lombardos. Los lombardos, que es lo que hoy son Italia. Los anglosajones. Y los anglosajones, que es lo que conforman ahora a todo lo que es Inglaterra. El orgullo es Suiza. ¿Ya los copiaron? Sí, pastor. Bueno, muy bien. Allí encontramos nosotros Sí que de los 10 reinos principales en que se dividió el Imperio Romano. Allá pueden tomar agregar esta nota. Los 3 primeros que les dicté, los érulos, los vándalos y los ostrogodos, fueron extinguidos. Fueron extinguidos posteriormente. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos a Daniel 7. Muy bien. Entonces, aquí estamos viendo cómo la profecía se fue cumpliendo maravillosamente en la historia. Dice, un reino, cuando habla de un reino, lógicamente se está refiriendo al mismo Imperio Romano.
porque le está colocando la misma característica del hierro. Pero dice ahora que ese reino ahora está dividido. Como nos llama la atención a los dedos de los pies y encontramos que hay 10 dedos, hallamos que en la historia Son 10 reinos. el Imperio Romano se dividió en 10 reinos. Esto es una cosa que para aquellos que están apenas estudiando estas profecías los llena de asombro, porque a mí me llenó de asombro cuando yo inicié estos estudios. Ah, claro. Que cuando uno va estudiando la historia se va dando cuenta que allí se van cumpliendo los detalles de una profecía como esta. Es cuando más confianza coge uno en el libro. Es cuando más lo va apegando a uno estas palabras al Creador. Se está dando cuenta uno que estas cosas escritas en este libro no pudieron ser bajo ningún punto de vista escritas por la voluntad de ningún ser humano. Hay una mente superior, es la que domina todas estas cosas, y que esa mente superior es la que conoce el pasado, el presente y el futuro. De tal manera que una mente así no la encontramos en ningún ser humano. Pero dice otro detalle en la profecía aquí, más en el versículo 41, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Lo que quiere decir es que dentro de esos 10 reinos en que se iba a dividir, iban a haber entre ellos muchos que iban a tener una fuerza, un poder, y dice así como el hierro, o sea que iban a tener algo, todavía iban a tener algo de la fuerza del Imperio Romano. Nosotros encontramos un historiador que se llama Edward Gibbon, que respecto a este punto dice lo siguiente: las poderosas monarquías de los francos y los visigodos y los reinos subordinados de los suevos y burgundios. Está hablando de estos reinos, de estos 10 reinos. Pero miren cómo a uno de esos reinos los coloca fuertes y a otros los coloca débiles. Repito la frase: las poderosas monarquías de los francos y los visigodos. O sea, nos está hablando allí de 2 reinos fuertes, francos y visigodos. Pero agrega, y los reinos subordinados, o sea, débiles, subordinados de los suevos y burgundios. De tal manera que aquí se empieza a cumplir esa parte de la profecía. El barro cocido es el significado de la debilidad de algunos de esos reinos, y el hierro es el significado de la fuerza y el poder que mostrarían algunos otros de esos reinos. La profecía es clara en ese aspecto, y no nos puede ofrecer allí ninguna duda. Ahora podemos leer el versículo 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte
eso pues ya lo acabamos de explicar, ¿no? Dice que la profecía está mostrando 10 dedos, pero dice que esos dedos son en parte hierro y en parte barro cocido. Pero ahí mismo explica y dice, ese reino, fíjense que vuelve y habla de manera singular. Cuando dice ese reino, el reino, la profecía aquí no está hablando de un nuevo reino que va a surgir después del Imperio Romano. La profecía se está refiriendo al mismo Imperio Romano, pero lo está colocando ahora de manera dividida. Es diferente a los versículos 38 y 39, que aquí nos habla de la existencia de varios reinos. Pero es que cuando ya la profecía se detiene en el versículo 41 y 42, se está refiriendo a un reino, no a un nuevo reino que va a surgir después del Imperio Romano. Por eso habla en singular. Cuando dice un reino, y ahora en el versículo 42 dice, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. ¿Sí? O sea, es el mismo Imperio Romano, pero ya un Imperio Romano dividido. Y esa división del Imperio Romano es la que va a mostrar a unos reinos fuertes y a otros reinos débiles, frágiles, como dice la profecía. ¿Sí quedó claro allí? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Vamos, excelente, pastor. Muy bien. Ahora leamos el versículo 43. ¿Cómo dice? Adelante, pastor, que el niño lo lea, de favor. Y así como su majestad vio el hierro mezclado con el barro, así los gobernantes de este reino se unirían por medio de alianzas matrimoniales, pero no podrán formar un solo cuerpo entre sí, como tampoco puede el hierro mezclarse con el barro. Correcto. Muy bien. Otro detalle. Otro detalle importante de la profecía. Yo quiero que ustedes lo vuelvan a leer allá para que vayan notando esos detalles. Así dice la Santa Palabra. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Correcto. Después de la caída del Imperio Romano, inicialmente estos 10 reinos en que fue dividido el Imperio Romano se trenzaron en una lucha constante entre ellos mismos, y el ideal que le inspiraba a cada uno de esos reinos era resucitar al caído Imperio Romano. O sea que ellos no alcanzaron a convencerse que el gran Imperio Romano había desaparecido. Es que el Imperio Romano en la historia dejó una huella